El paso del rodillo. Si sumamos entonces esas resistencias W1 y W2, pues obtenemos este resultado. Entonces, como habíamos mencionado ya hace unos instantes, que la componente del peso del material, que es MPG por seno de beta, tiene que ser mayor o igual a estas resistencias. Tiene que vencer las resistencias. Entonces, de esa manera, tomamos en cuenta la resistencia total, que es esto, la suma de las resistencias friccionales que están compuestas de fricción y rodadura, y la resistencia inercial rotacional, que es omega 2. Entonces eso tiene que vencerse reemplazando todas esas relaciones matemáticas, obtenemos esto. Y de aquí, esto, con ayuda de una computadora, nosotros podemos calcular el ángulo beta, ¿no? Este ángulo beta. ¿No? Por supuesto que si nosotros queremos hacer un cálculo rápido de ese ángulo beta, podemos aproximar que beta sea aproximadamente el coseno de beta sea 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si beta es muy próxima a 0, va a tener un valor 1. Entonces aquí se puede reemplazar por eso. Y el seno de beta podemos calcular de manera más sencilla. Aquí le faltan algunas letras. Lo vamos a escribir en la parte posterior. Estamos, ¿eh? ¿No está? Bueno, entonces esta es la ecuación básica que sirve para calcular el ángulo. Esto que estoy poniendo con los círculos, con el puntero, esto. Lo que hemos hecho es la componente del peso del material en la dirección de movimiento va a ser igual, pues, a la sumatoria de todas las resistencias. Aquí tenemos la resistencia friccional de rodadura y friccional por efecto del peso del material y por efecto del peso del rodillo. Y estas son las resistencias inerciales. ¿No? ¿No? Por efecto de la energía cinética, ¿no? Transformación de la energía cinética de traslación a la energía cinética de rotación. ¿No? Ya. Entonces, eso es, o sea, aquí lo que hacemos en los transportes es calcular este ángulo beta, como hemos mencionado aquí al inicio, ¿no? Aquí. La tarea del cálculo es determinar el ángulo beta. ¿No? Entonces, ya. Entonces, bueno, disculpa, estoy con un poco. Como les decía entonces, esa es la tarea fundamental en estos transportadores rodillos. No es complicado. Sin embargo, de eso, este ángulo puede ser modificado tomando en cuenta los apoyos en la estructura de soporte del transportador, como vemos aquí en la figura que podemos mostrar. Aquí tiene sus apoyos en toda la estructura, y esos apoyos son deslizantes, o sea, tiene tornillo, podemos girar en un sentido y en otro para subir o bajar. Entonces, el ángulo beta podemos cambiar con estos apoyos que tenemos aquí. Estos. Y en algunos casos, pues, el transportador, si está motorizado y está accionado con un motor, pues no es necesario que tenga inclinación. Entonces, eso después hablamos en el siguiente tópico. En este siguiente tópico que vamos a
describir, ¿no? Aquí está. Aquí, ¿no? Cálculo de los rodillos accionarios. ¿Cómo calculamos los transportadores de rodillos accionarios? Para el transporte de las piezas necesitamos vencer, hay que vencer estas resistencias. La componente del peso propio de la pieza, esto es la fuerza necesaria para elevar o descender la pieza. Esto es la fuerza para elevar o bajar, ¿no? Por eso posemos más, menos, es QG seno de beta. Q es la masa de la pieza relacionada a un rodillo. No está relacionado en los otros tipos de transportadores que hemos estado describiendo, hasta los transportadores de redes, por ejemplo. Q hemos relacionado a la longitud. Nuestra unidad de Q ha sido siempre kilogramos sobre metro lineal. Este Q ya no está relacionado por metro lineal, está relacionado con una cantidad. ¿Cuántos rodillos están debajo, ¿no? Es decir, Q sobre un rodillo. Entonces, aquí en esta relación vemos que el signo opuesto, el signo más sirve para el movimiento hacia arriba y el signo menos para el movimiento hacia abajo. Entonces, aquí estamos calculando cómo se calcula Q. Masa sobre K sub 1. K sub 1 representa la cantidad de rodillos sobre la que está apoyada cada pieza. Generalmente se tiene que apoyar mínimamente en 2 o 3 rodillos. Nunca uno solo, porque si se apoya uno solo en cada instante, pues podría desequilibrarse la pieza que se está transportando. Por eso, en cada instante tiene que tener una distancia o paso entre los rodillos de acuerdo a las dimensiones de la pieza que se está transportando. Por eso, se trata en lo posible que cada instante esté apoyado mínimamente en 2. Mínimamente en 2. Entonces, K1 no tiene que ser menor a 2. Entonces, ese Q calculamos como masa de la pieza sobre el número de rodillos que está apoyada la pieza. En cada instante, como les digo, lo mínimo tendría que ser 2. Al pasar al siguiente rodillo, se está separando de un rodillo de atrás y apoyándose en el otro rodillo de adelante, ¿no? Pero para garantizar que no se desequilibre y que no se tranque la pieza que se está transportando, que no entre entre los espacios entre los rodillos, entonces se trata en lo posible de que estén apoyados en 3, en cada instante, en 3, ¿no? La pieza tiene que estar apoyada en 3, así como no sé si en esta figura hemos mostrado eso, vamos a ver. ¿No? Aquí están 3, por ejemplo, ¿no? Así, tiene que estar apoyado en 3. K1 por eso representa 3. Si tenemos ahí la masa por metro lineal o el peso, entonces tenemos que relacionar a la cantidad de rodillos sobre la que está apoyado. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, la otra resistencia, esa es la resistencia del peso propio de la pieza. La otra resistencia es por efecto de rodadura y de fricción en los bordones, ¿no? Lo mismo que en el caso anterior que hicimos, en el caso de los transportadores de rodillos gravitacionales. Entonces, la pieza que se está transportando tiene resistencia de rodadura y tiene resistencia friccional, así como estamos viendo aquí. Por eso se multiplica por E más FC, RC. FC es el coeficiente de fricción en los apoyos del eje. Y RC es el diámetro, o mejor dicho, el radio del eje,
y R mayúscula es el radio del rodillo, ¿no? Y aquí es el Q sub U, es la masa de los rodillos, ¿no? ¿Por qué? Y esto, nuevamente, como en el caso anterior, está relacionado al coeficiente friccional en los apoyos, ¿no? Entonces, la tercera resistencia es resistencia por efecto de las imprecisiones de fabricación, montaje y de contacto irregular de la superficie de la pieza. ¿Esto qué quiere decir? Que en la fabricación, pues no, durante la fabricación, pues no vamos a tener los rodillos eh, colocados de manera paralela, siempre va a haber imprecisiones, ¿no? Entonces, por efecto de las imprecisiones hay que calcular, hay que aumentar una resistencia adicional. En este caso significa el 0,5% del peso de la pieza, es decir, de la normal, ¿no? Aquí este QG coseno beta significa la normal, ¿no? Y se multiplica por 0,005. Entonces se suman todas esas resistencias, resistencia PW1, resistencia PW2, PW3, y se obtiene esta expresión, ¿no? Se factoriza QG más menos seno beta más coseno beta, este coeficiente global, y más Q E por FC LC sobre L. Esto es 0,05, es parte de esta resistencia omega 3, ¿no? Entonces, el número total de pies en la trayectoria es NP, es decir, el número de pies que están ubicados a lo largo de la trayectoria, nosotros lo representamos por la letra NP. El número de rodillos sobre las cuales las piezas se apoyan es NPK1, porque se supone que K1, nosotros sabemos cuántas piezas van a ser. Si son 3, hay que multiplicar por el número total de piezas que están. El resto de los rodillos se vencen solo las resistencias que surgen por fricción en los rodamientos de los ejes, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular la potencia para el movimiento de la pieza como NPK1 por G, porque aquí básicamente esto representa todas las resistencias. Hay que multiplicar por NPK1 y además en esta parte de la resistencia de los rodillos hay que multiplicar por Z, por el número de rodillos, del número total de rodillos, ¿no? ¿Cuántos rodillos están ubicados en el transportador? Esa cantidad de rodillos que están ubicados en el transportador se determina dividiendo la longitud del transportador de rodillos dividido entre el paso de los rodillos. Por eso aquí está expresado eso. L, la longitud de la trayectoria del rodillo, L, el paso del rodillo en metros, B, la velocidad circunferencial del rodillo. Sabemos bien que potencia es pues las fuerzas o más resistencias multiplicado por B, ¿no? Entonces, es decir, cuánto trabajo realiza la máquina, ¿no? Cuánto trabajo realiza por unidad de tiempo, esa es potencia. Y que aquí están todos los datos concernientes a todos estos elementos que están en este cálculo de la potencia. N es el rendimiento mecánico de transmisión entre el motor y el rodillo. K1 es el número de rodillos sobre los que atrae la pieza, eso ya hemos hablado hace unos instantes. NP es el número de las piezas que están a lo largo del transportador. Por otro lado, este NP, que es el número de piezas que están a lo largo del transportador, se puede calcular por esta relación matemática. NP es L
por NP minúscula, NP minúscula, NP minúscula significa el número de piezas, este NP significa el número de piezas transportadas por hora. ¿No? 3600 es la conversión de las unidades y V es la velocidad. Entonces, de esa manera nosotros calculamos la potencia de accionamiento. A continuación vamos a hablar sobre la determinación del número de rodillos accionados que están por debajo de una pieza. ¿Cuántos rodillos se deben accionar de la cantidad de rodillos que está debajo de una pieza? Entonces, del total de rodillos que se encuentran por debajo de la pieza K1, Kp significa el número de rodillos accionados. Entonces, la fuerza transmitida a la pieza va a ser esto. ¿Y esto de dónde sale? Pues de esto que siempre hemos hablado. La fuerza de fricción es la normal, la fuerza normal, la componente normal, como ustedes quieran, multiplicada por un cociente friccional. ¿No? Eso es la definición de fuerza de fricción. Esto es lo mismo. La fuerza de fricción tangencial que se provoca en el rodillo para que se mueva la pieza se calcula así. Q por G por Kp. Kp es el número de rodillos accionados por debajo de una pieza. Coseno beta es la componente normal y multiplicado por Fp, que es el cociente de fricción. Entonces decimos, esta es la fuerza. Esta fuerza F debe ser mayor o igual a la resistencia total. Es decir, tiene que vencer esta fuerza a todas las resistencias. ¿No? Esta es la fuerza de accionamiento y estas son las resistencias totales. Entonces, la resistencia total es toda esa suma la resistencia total es todo esto, es todo eso. Aquí estamos. Sin embargo, de eso, en toda esa resistencia hay que restarle K1 menos Kp. Esto es Kp menos K1. Eso después lo vamos a ver. Entonces, una vez que determinamos esta resistencia, hay que comparar con la fuerza de accionamiento, que es F. Entonces, una vez que se reemplaza todos los datos concernientes de esta fuerza de accionamiento y de las resistencias, de la resistencia total que está aquí, obtenemos esta relación. Donde aparece K1, Kp tiene que ser mayor o igual a K1 multiplicado por todo este cociente. ¿No? Kp tiene que ser mayor o igual a K1 multiplicado por todo este cociente. Es más menos seno de beta más coseno beta multiplicado todo por FCRC más E sobre R más 0.005 más QU sobre Q FCRC sobre R y dividido entre coseno beta multiplicado por el cociente friccional Fp más FCRC más E sobre R más 0.005 más QU sobre Q FCRC dividido entre L. Entonces, con esta relación
Kp es el número de rodillos accionados que están por debajo de cada pieza. Es decir, de los 3 rodillos, a veces se acciona 1 o 2, o si tiene 5 rodillos, se pueden accionar 2 o 3, o todos también, eso depende eso de las características requeridas del movimiento. Entonces, para una trayectoria horizontal, nosotros podemos reemplazar el coseno de 0, coseno de 0, seno de 0 es coseno de 0 es 1 y coseno de seno de 0 es 0. Entonces aquí lo que podemos reemplazar es para obtener, para una trayectoria horizontal, podemos reemplazar el beta igual a 0 y con ese dato pues obtenemos una relación más sencilla, que es esta. Cuando beta es 0, coseno de beta va a ser 1 y el coseno de seno, o mejor dicho, seno de beta, seno de 0 es 0, ¿no? Entonces, esa relación para una trayectoria horizontal podemos calcular de esta forma, ¿no? Entonces, podemos hacer algunas consideraciones básicas sobre los datos que podemos obtener de Kp. Cuando Kp es mayor a 0, es decir, cuando este resultado Kp es mayor a 0, es necesario accionar los rodillos. Cuando Kp es menor a 0, es necesario frenar los rodillos. Y cuando Kp es igual a 0, se trata del caso de rodillos gravitacionales. Es decir, como no necesita accionarse, entonces Kp es 0, cantidad de rodillos accionados. Entonces es muy importante en estas relaciones matemáticas que estamos teniendo aquí, ¿no? Aquí. Aquí, ¿no? Este Kp. Cuando Kp es mayor a 0, hay que accionar. Cuando Kp es menor a 0, hay que frenar. Y cuando Kp es igual a 0, pues no es necesario accionar, ¿no? Esa es la conclusión que podemos sacar de estos cálculos relacionados con la cantidad de rodillos que debe accionarse. Bueno, finalmente lo que hacemos es que durante el transporte de las piezas a lo largo del transportador, puede suceder que las piezas pueden ser frenadas. Entonces, para calcular esas resistencias adicionales, podemos calcular aquí la fuerza de choque. La fuerza de choque podemos multiplicar por Qg, por el número de rodillos accionados, y multiplicar por Fp, ¿no? Esta es la fuerza de choque. Fp es el coeficiente friccional. Y para calcular una potencia adicional, hay que tomar en cuenta cuántas piezas están frenadas a lo largo de la trayectoria. Si esas piezas frenadas son M1, la potencia adicional está dada por la siguiente relación. M1 Qg Kp coseno beta por F, más la masa de la pieza por G por seno de beta. Y hay que multiplicar por la velocidad, dividir entre 1000 y el rendimiento mecánico, ¿no? Entonces, esta es la potencia adicional en caso de que las piezas choquen a lo largo durante el transporte choquen entre ellas, ¿no? Esa cantidad de choques podemos
representados por M1. Aquí decimos, si sabemos que van a chocar unas 10 veces, entonces hay que multiplicar por 10 toda esta sumatoria para determinar una potencia adicional. Entonces, la potencia calculada, hay que sumar la potencia adicional P1 para determinar la potencia total del sistema. Por supuesto que para trayectorias horizontales, esta relación nuevamente puede modificarse, donde el coseno de beta es 1 y el seno de beta es 0. Entonces, para trayectorias horizontales, es el número de choques solamente va a estar relacionado con M1 multiplicado todo por Q, por G, por Kp, por F y multiplicado por la velocidad, ¿no? Que está aquí. Esta relación está aquí en la parte inferior. Tal vez. Ya. Entonces, de esa manera nosotros terminaríamos esta parte de los transportadores de rodillos. Hemos hecho una caracterización de los transportadores de rodillos gravitacionales, como calcular los transportadores de rodillos accionados, calcular su potencia, calcular también la potencia adicional en caso de que haya choque y fundamentalmente calcular la cantidad de rodillos que deben accionarse. Eso es fundamental, esto que estoy poniendo en círculos aquí en la pantalla. Entonces, calcular Kp, la cantidad de rodillos que deben accionarse. O que no deben accionarse, ¿no? Si todo resulta 0, pues no es necesario accionar, ¿no? Entonces se trataría de un transportador de rodillos gravitacional. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre los transportadores de canales. Aquí están. Los transportadores de canales se utilizan el principio del transporte por gravedad, ¿no? Un ejemplo típico de un transporte de canales es el resbalín que se utiliza en los parques para los niños, ¿no? Es un transportador de canales. Pero este mismo sistema de transportador de canales se puede utilizar para el transporte de materiales, ¿no? En las industrias. Entonces, estos transportadores de canales son rectilíneos, ¿no? Los transportadores de canales, como son los resbalines, son rectilíneos, como estamos viendo también en pantalla, pero pueden tener también trayectorias curvilíneas, ¿no? Como hemos visto ahí en un transportador de rodillos, ¿no? De canales, pero con rodillos. Entonces, que están equipados con rodillos y por encima de los cuales se desplaza una pieza o una caja, cualquier material. Generalmente en los transportadores de rodillos se transportan materiales por piezas o cajas embaladas, o en algunos casos inclusive bolsas, ¿no? Bolsas de algún material granular, por ejemplo, bolsas de harina, de trigo, de otros cereales, ¿no? Entonces, en los transportadores de canales, pues, como les digo, pues hay transportadores de canales rectilíneos, también hay transportadores de canales curvilíneos, y básicamente sus componentes de estos transportadores de canales son los siguientes, ¿no? Es el canal, básicamente eso es lo que tiene, es un canal, su estructura de soporte, y nada más, eso es todo en los transportes de canales gravitacionales. Entonces, si hacemos una clasificación de estos transportadores, por supuesto que siempre es bueno mencionar que estos transportadores de canales, pues como no utilizan energía
eléctrica, tampoco energía de otro tipo, solamente se aprovecha la energía potencial de la pieza que se está transportando, entonces, y como no está compuesto de muchos elementos mecánicos, básicamente construir una máquina de este tipo es barata, ¿no? Entonces el costo es bajísimo. No se necesita mucho mantenimiento, ¿no? El único mantenimiento que tenía que hacerse en caso de que, por efecto de la fricción continua, se desgaste la base del transporte de canales, se perfore y pues hay que cambiar el material, ¿no? Por supuesto que para transportar en este tipo de canales, transportadores de canales, es muy importante el ángulo de inclinación, ¿no? El gradiente de inclinación. Entonces, descripción de los componentes, creo que, como ustedes verán, aquí hay una figura de cómo está compuesto. Entonces, aquí he hecho como una especie de resbalín y su estructura de soporte en la base, en el piso. Entonces, aquí se aprovecha la energía potencial, ¿no? La energía potencial. Entonces, decimos también, hay que aclarar que en estos transportadores de canales no se requieren elementos de tracción ni motores de accionamiento. Un ejemplo típico es el resbalín, por eso hemos utilizado aquí. El canal se utiliza para el transporte tanto de materiales granulados o por piezas, ¿no? No siempre puede transportarse piezas, también se puede transportar materiales granulados, ¿no? Clasificación. Este tipo de transportadores se clasifican en dos grandes grupos: transportadores de canal rectilíneo y transportadores de canal helicoidal, ¿no? Entonces, aquí está un poquito distorsionado en el dibujo. Había que dibujarlo mejor, pero el día de mañana vamos a hacer un dibujo en Jamboard para que ustedes vean mejor esto, ¿no? Para que no se vea distorsionado. Esto aquí tiene que trazarse perpendicularmente, ¿no? Aquí tiene que trazarse perpendicularmente para descomponer este peso de la pieza mg que estamos poniendo aquí en la dirección de movimiento. Entonces, este mg seno de beta tiene que ser este vector del peso descompuesto sobre el plano inclinado, tiene que ser paralelo al plano inclinado y además perpendicular a la normal, ¿no? Ya. Entonces, lo que hacemos aquí es utilizar la dinámica. Entonces, hacemos un diagrama del cuerpo libre en esta parte. Entonces, la fuerza de accionamiento es mg seno de beta. Si hacemos diagrama del cuerpo, es mg seno de beta menos la fuerza de fricción, que es mu mg coseno de beta, es esto. Y esto es igual a la fuerza inercial, ¿no? Entonces, eso sabemos de dinámica, ¿no? Es decir, la masa por aceleración, es la fuerza inercial. En caso de que la velocidad sea constante, ustedes saben bien que si la velocidad es constante y eso se deriva respecto al tiempo, que es aceleración, la derivada de la velocidad respecto al tiempo para una velocidad constante es cero, entonces este lado derecho sería cero. Por eso estamos escribiendo aquí, si la velocidad es constante, A es cero, ¿no? La aceleración es cero. Entonces, si la aceleración es cero, nosotros podemos simplificar esta ecuación matemática anterior, la ecuación diferencial,
el 631 se iguala a 0, y de ahí se puede determinar el coeficiente de fricción, que también está representada por tangente de beta, ¿no? Entonces, seno de beta sobre coseno de beta es tangente de beta, y esto es igual al coeficiente de fricción, ¿no? Si ustedes observan, aquí mg se simplifica, porque aparecen los dos términos, y lo que queda es menos mu, y en el otro lado aparece seno de beta, ¿no? Seno de beta sobre coseno de beta, eso se lleva al otro miembro, es igual a mu, y esto es igual a tangente de beta. ¿Sí? Es el ángulo de inclinación. Entonces, aquí están expresados también algunos datos complementarios: la masa del material, mu, el coeficiente de fricción, y el ángulo del coeficiente friccional de las partículas. Para un movimiento uniformemente acelerado y retardado, acelerado y retardado, nosotros podemos escribir la ecuación matemática de esta forma y no igualar a cero, ¿no? Porque la aceleración, la velocidad es variable, ¿no? Puede ser aceleración o velocidad positiva o desaceleración, ¿no? La aceleración puede ser positiva o negativa, ¿no? La desaceleración es cuando se frena, y la aceleración es cuando se aumenta la velocidad. Para transportadores helicoidales, pues hay que hacer el cálculo un poco diferente. Se supone que en los transportadores helicoidales, en los curvilíneos, si la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de fricción, el movimiento del material será en dirección perpendicular al eje del canal, y el material será presionado a la pared externa del canal. Aquí estamos viendo eso. Si la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de fricción, entonces va a haber un desplazamiento de la pieza al extremo externo, y como consecuencia va a surgir una fuerza normal. Entonces, esa fuerza normal entre el canal que es de color negro, que estamos viendo aquí, y el material, resulta la fricción tangencial que actúa en contra del material. Entonces, esa fuerza normal podemos representarla por esto: Fn menos mv al cuadrado sobre r igual a 0. De aquí nosotros podemos reemplazar, esta es la fuerza centrífuga, ¿no? Que es una fuerza normal, por cierto, normal a la pared. Y ese radio tiene esta dimensión, que está también expresada aquí. Entonces, si nosotros analizamos esto, R, aquí está determinado, R, es RS, es el radio, la parte central del canal, más hay que sumar el ancho del canal y restarle el ancho de la pieza y dividirlo entre dos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros calculamos este RS va a ser más M menos B sobre 2. Aquí está equivocado, este es 2 nomás. 2 nomás no es R, entre 2. La ecuación del movimiento entonces va a tener la siguiente expresión. En los tramos curvos, entonces ahí tenemos la componente del peso en la dirección de movimiento, mg seno de beta,
menos, todo esto es la normal, donde aparece la fuerza de fricción y la fuerza centrífuga, y esto es igual a la masa por aceleración, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer algunos arreglos matemáticos, simplificar, en todos los casos aparece m, la masa, entonces eliminamos eso, factorizamos g, seno de beta menos g coseno de beta por mu, aquí obtenemos eso, y esta relación de mu sobre RB al cuadrado, pues esta relación de la fuerza centrífuga multiplicado por el coeficiente friccional va a ser la fuerza tangencial a la pared del canal, y esto es igual a la masa por aceleración, que en este caso representa, una vez simplificado m, representa solamente la aceleración. Esta ecuación matemática, esta ecuación diferencial, podemos escribirla también de diferente forma. Si la pieza se mueve en una dirección X, entonces la aceleración va a ser la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Esta es la aceleración, segunda derivada. Y por supuesto B es X, la derivada de X respecto al tiempo, elevado al cuadrado, mu sobre R. Y esta expresión la escribimos nomás así como está, ¿no? Llevamos al primer miembro, pues estamos trasladando estos elementos del primer miembro al segundo miembro y resulta esto. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Aquí está el segundo orden. Y por supuesto que con esta ecuación pues nosotros podemos determinar los diferentes elementos de la dinámica de movimiento de los transportadores de canales helicoidales. Bueno, un aspecto importante en los transportadores de canales es determinar algunos parámetros como son la velocidad crítica, porque las piezas al transportarse en un transportador de canales helicoidal, en una primera fase hacen un movimiento rectilíneo y al chocar con las paredes hacen una fricción, y como consecuencia de eso pues van a tener diferentes tipos de movimientos. Entonces para eso nosotros calculamos la velocidad crítica cuando hay cambio de movimiento. Al chocar, en una primera instancia, cuando un transportador de canales curvilíneo, antes del choque, tenemos que calcular esa velocidad crítica. Cuando está ingresando, la velocidad crítica se calcula como R, mu, por coseno de beta, y como eso despejando, aquí está mal esto, ya al cuadrado ya no es, se elimina al cuadrado y es velocidad crítica, va a ser raíz cuadrada de R mu G coseno de beta. Cuando hay estos choques de las piezas con la pared, básicamente va a surgir una vez. La velocidad crítica es en el momento en que está chocando la pieza con la pared del canal. ¿Sí? Eso es. Y básicamente pueden suceder tres casos. Una vez del choque, cuando choca ya la
la pieza. Puede tener un movimiento acelerado, como vemos aquí. Todavía acelera hasta estabilizarse. Entonces, la velocidad crítica, una vez que llega a la velocidad crítica, todavía se acelera y se llega a una velocidad relativa de V. Ese es el primer caso. El segundo caso es, una vez que choca con su velocidad crítica, la segunda fase es que se desacelera. Y el último caso es cuando la velocidad crítica es igual a la velocidad relativa. Entonces, todos esos fenómenos nosotros podemos expresarlo matemáticamente, así como estamos viendo aquí. Aquí primero, así. ¿No? Aquí tenemos eso. Primero, el primer caso, cuando una vez que choca la pieza con una pared, pues se acelera un poco y su ecuación podemos expresar de esta forma. ¿No? Entonces, vamos a tener BU. Aquí despejamos. Reemplazamos la velocidad B con BU, velocidad relativa, y como es BU al cuadrado por μ por R, entonces esto llevamos al segundo miembro, que es seno de beta menos μ coseno de beta. Entonces, como este es signo negativo, al pasar esto, todo esto es también signo negativo, se transforma en positivo, y llevamos μ al denominador y R al numerador. Es esto. Entonces, esta es la velocidad relativa. Bueno, parece que se nos ha ido el tiempo. Mañana vamos a terminar esto y vamos a dar las tareas y seguramente vamos a pasar a otro tema. Listo, jóvenes. Entonces, no sé si tienen algo que preguntarme, pues háganlo. Si no, mañana me consultan o voy a recibir todas las preguntas que quieran sobre los temas que hemos desarrollado el día de hoy. Transportadores de rodillos y transportadores de canales. Mañana vamos a continuar. Por supuesto que esta última fase lo vamos a hacer también. Y vamos a continuar con transportadores helicoidales, que en este caso son transporte de tornillos sin fin. Ya. No sé si tiene algo que preguntar, si no yo me despido y nos vemos mañana. Y mañana también les comento sobre el examen, porque ya estamos cerca del examen. Vamos a tener la próxima semana más de clases, porque vamos a llevar el último tema de transportadores, que son transportadores aéreos. Y con eso terminaríamos. Y vamos a dar un trabajo grande de transportadores aéreos. Va a ser un trabajo grupal, donde van a tener que reunirse entre varias personas, unos 6, 7 personas, 7 estudiantes, para que hagan los trabajos grupales. Listo, jóvenes, me despido y nos estamos viendo mañana. Hasta entonces. Ya, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.